Azul se encontraba en un parque del barrio Villaluz. Hasta allí llegaron algunos hinchas del Santa Fe, se enfrentaron con piedras, palos y hasta con pistolas. Pensamos que es bastante evidente lo que está sucediendo aquí, un desbordamiento de emociones afuera del Estadio El Campín, previo a un partido de fútbol. Detrás de estas interacciones, ciertamente hay varios significados. Como hincha del Millonarios, puede ser que esté apoyando a mi equipo, defendiendo su honor ante el rival o simplemente sintiendo mucha adrenalina después de nuestra victoria y quiero demostrar de alguna forma lo que siento. Esto no pasa en todas partes y tampoco por cualquier razón, pues hay una alta incidencia por parte del lugar donde están sucediendo los hechos. Es decir, el territorio toma un papel principal en la construcción de significado. Así como el Campín afecta a estas interacciones, estas también influyen en el Campín y sus alrededores. La pregunta es ¿cómo y por qué? El estadio, el Campín y sus alrededores deben adaptarse a los comportamientos, usos y abusos que desarrollan las personas frente a los partidos de fútbol. Al ser un lugar multifacético, reúne los valores de la comunidad, como el orgullo, sentido de pertenencia, la euforia, y a su vez debe soportar las diferentes conductas enriquecedoras y destructivas que se presentan antes, durante y después del performance. Nuestro objetivo como grupo es comprender cómo el territorio del estadio principal de Bogotá aporta a la construcción de valor y significado para los diferentes participantes que se relacionen con este, y cómo el estadio como infraestructura y paisaje contribuye a la búsqueda del buen vivir. A partir de lo anterior, obtuvimos nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo el Campín responde, acoge y se afecta por el amplio espectro de significados que genera el fútbol? El fútbol hace parte importante de nuestra emocionalidad. Para muchos, la sensación de ver a la selección jugar no tiene comparación. Nos sentimos colombianos ese día, nos sentimos unidos. Sin embargo, cuando se trata de los equipos de la Liga Colombiana, hay altas rivalidades y división. Y son los estadios los que se deben acoger a toda esta emocionalidad, la dualidad del amor-odio. Un estudio interesante desarrollado por Mike Schaffer y Jochen Roos de la Universidad de Zúrich, titulado Emotions in Sports Stadiums, argumenta que los estadios deportivos tienen una gran responsabilidad como infraestructura, territorio y paisaje, ya que son un foco de expresión emocional en las ciudades. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente se explica cómo hay una correlación entre qué tan moderna es una sociedad y qué tan emocional son sus habitantes. La tesis se basa en ilustrar cómo en nuestras sociedades modernas cada vez se permite menos y menos emociones. Y esto es lo que nos ha llevado a desarrollarnos como sociedad, crear varias instituciones como la etiqueta, los modales o las normas sociales. Sin embargo, los estadios son una excepción a la regla, ya que socialmente mostrar altos grados de emocionalidad viendo un partido hace parte de las prácticas culturales que le otorgan la variedad de significados al performance. Entonces, ¿cómo maneja el Campín esta responsabilidad de habilitar esta emocionalidad y estos significados? ¿Y cómo contribuye a la búsqueda del buen vivir de los participantes? Triangular lo encontrado en la investigación, consideramos pertinente hacer una discusión entre infraestructura, territorio y paisaje, para así lograr entender a quiénes afecta y cómo los agentes se mueven entre estas capas dependiendo de sus interacciones. Inicialmente se tiene la idea de que la red eléctrica, el Transmilenio, las calles, la policía y otros, como estos pertenecen a la capa de infraestructura. Sin embargo, queremos mostrar que ninguno de estos actores y actantes tienen una posición fija. La infraestructura es lo que es capaz de hacer presencia o el front stage. El territorio, que está por encima de la infraestructura, se refiere a aquellas prácticas culturales e institucionales que se llevan a cabo constantemente en la infraestructura. Y finalmente, por encima de todo, está el paisaje, donde se convergen las dos anteriores y se genera valor y significado. Por ejemplo, cuando se da en el Transmilenio a raíz de un enfrentamiento entre los hinchas, este pasa de ser infraestructura a ser parte del paisaje. El enfrentamiento sucede en el territorio y el valor que le genera a los agentes lo pasa a paisaje. Para un hincha, la pelea puede significar orgullo, ya que está defendiendo a su equipo. Entonces, este espacio de infraestructura que antes no se notaba pasa a ser relevante en la manera de actuar y en los valores del hincha. El Transmilenio, la ciclovía, la policía, la red eléctrica, el acueducto, la red celular,
Todos tienen un rol en la experiencia de sentir el fútbol en el estadio. Es así como la infraestructura sale de su condición principal para convertirse en territorio y paisaje. Juan Andrés Pade, hincha de Millonarios desde que tenía uso de razón, mencionó que para él el estadio del Campín es como una segunda casa y que solo verlo con las luces prendidas lo emociona como ninguna otra cosa. Expresa que estas luces le hacen alusión al momento de emoción y de juego. Esta red eléctrica o la infraestructura de la ciudad que se utiliza dentro del Campín, cuando está en uso, o sea, el territorio, lo emociona, pues le recuerda a los momentos muy importantes de su vida, donde él puede disfrutar su más grande pasión, el fútbol. Cuando no se está utilizando, sea para fútbol o para otras actividades culturales como conciertos, se podría pensar que el edificio se queda como infraestructura para muchos, ya que no están sucediendo interacciones activamente. Sin embargo, no solo lo que se lleva a cabo en el presente puede extraer a la edificación de su condición inicial, el valor histórico, arquitectónico o estético pueden volverlo territorio e incluso paisaje. Por ejemplo, hacia haya poca actividad en el Campín, este hace parte del territorio para los que viven en la zona, ya que gracias al estadio hay varias estaciones de Transmilenio cerca. O a muchos simplemente les puede agradar el estadio y lo consideran un ícono importante de la ciudad, así como lo es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, es un ícono para los colombianos. Sin embargo, nos enfocamos en la infraestructura, el territorio y el paisaje que suceden en el Estadio del Campín, con el enfoque en el fútbol y en los partidos que se dan en él. A partir de esto surgió la primera subpregunta de investigación. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales que convierten al Estadio del Campín en paisaje? ¿Y cuáles son los significados que se crean? A raíz de nuestra investigación, ubicamos las prácticas culturales encontradas en este diagrama, donde medimos qué tan constructivas o destructivas eran y qué tan emocionales o racionales eran. Así vemos que, por ejemplo, las demostraciones de amor de los hinchas son bastante emocionales, pero son muy constructivas ya que generan un buen ambiente para los jugadores y los hinchas del mismo equipo, y esta felicidad contribuye claramente al buen vivir. Por otro lado, una práctica cultural destructiva irracional sería la contaminación audiovisual, que sucede a través de poner repetidamente letreros y campañas que fomentan el buen comportamiento. Es destructiva porque para muchos contamina visualmente un espacio, a pesar de que tenga intenciones de fomentar un comportamiento constructivo. A partir de estas prácticas culturales se generó el siguiente mapa de valor, donde se entiende cuáles son los significados que hacen que aparezca el paisaje en el estadio. Continuando con los ejemplos anteriores, con los cantos de amor que los hacen los hinchas, que a través de iniciativa propia crean las barras para apoyar al equipo. La primera persona que tuvo la idea de la barra la comparte con el resto de los hinchas y juntos, a través de varias iteraciones, crean la barra que se cantará en el estadio el día del partido. Ya, este día se la saben todos y para ellos significa mucho. Les da una sensación de unidad, pertenencia, seguridad y les brinda un significado a ellos como individuos y como pieza clave del todo. Y esto también contribuye a su buen vivir. Es claro que hay un sinfín de prácticas culturales que contribuyen al buen vivir de los actores que son afectados por el estadio. Uno de los más claros es cómo durante el partido de fútbol de cierto equipo, gran parte de la hinchada ha comprado un abono por muchos años y siempre tienen la misma silla cada vez que van al estadio a ver los partidos. Estas sillas, sin uso, hacen parte de la infraestructura del estadio. Sin embargo, con el acto de los abonos a los partidos, estas se convierten en parte de la identidad del hincha y contribuyen a sus redes sociales, volviéndose parte clave del performance. Durante estos partidos, los participantes tienen un puesto fijo, con vecinos fijos que se conocen desde hace mucho tiempo y que, a pesar de no tener contacto alguno por fuera de las instalaciones, son amigos y casi familia dentro del estadio. Ahora, aparte de las prácticas culturales, se encuentran las prácticas sobre el territorio, es decir, aquellas prácticas culturales que tienen una incidencia directa en la destrucción o construcción del territorio y que, asimismo, construyen o destruyen riqueza o valor. Por ejemplo, está el graffiti, que para algunos puede ser constructivo. Por ejemplo, los hinchas del Millonarios obtienen valor por el graffiti que está en la entrada que les corresponde, ya que les hace honor al símbolo del equipo. Por el contrario, otros actores, probablemente los que son ajenos a este ambiente futbolístico, consideran el graffiti como una muestra de vandalismo. Es así como el Campín está en el centro de una gran dualidad donde hay amor, odio, felicidad, miedo y construcción, destrucción. Entonces, presentamos la siguiente subpregunta de investigación.
cómo esta dualidad que sucede alrededor del Campín afecta la percepción del barrio y la experiencia de estar allí. Por ejemplo, en el área de comercio se puede evidenciar que el Campín les habilita a los comerciantes de su alrededor un flujo alto de clientela en ciertos días del año. Sin embargo, existen tensiones claras entre el Campín y el comercio que lo rodea. Por ejemplo, los días de partido, la alcaldía muchas veces declara ley seca en los establecimientos que se encuentran por allí. Todos los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, el graffiti, las barras, los establecimientos comerciales, todos hacen parte de la tecnología. Como se explicó anteriormente, estos juegan un papel clave en la creación de significado del paisaje. Esta tecnología utilizada en el territorio habilita el paso al paisaje. En esta capa, el comportamiento de los actores trae consigo el amplio espectro de significados que se mencionaban anteriormente, y la tecnología del estadio debe lograr responder a todos estos comportamientos. Entonces, ¿qué tecnología hay en el Estadio del Campín y cómo ésta responde a estos significados? Aquí entran en diálogo las tecnologías como las camisetas de las hinchadas, las pancartas, el graffiti y las barras. Estas son expresiones de individualidad y de marcar territorio que se dan dentro del estadio. En este caso, siendo un estadio de Bogotá, este debe adaptarse a los diferentes equipos. Ahora se presentará el primer insight que se dio a partir de la investigación. El Campín tiene la capacidad para reequilibrar nuestra naturaleza y alentar ciertas emociones que generalmente suprimimos por el status quo. Funciona como una cuna para los individuos que se sienten parte de un todo, se sienten acompañados y seguros, lo que contribuye a su buen vivir. En este caso, el estadio y su tecnología, como por ejemplo, poner pancartas de su equipo, ponerse la camiseta, tener un puesto fijo si se compra un abono o escuchar las barras, empoderan al individuo. Este espacio que le permite a las personas mostrar su emocionalidad intensifica su sentido del yo. En otras palabras, el estadio es un lugar donde pueden ser ellos mismos sin ser juzgados. Curiosamente, aunque los hinchas de los equipos de Bogotá sientan un gran apego hacia el Campín, desean profundamente la aprobación del plan de ordenamiento territorial para el estadio de Millonarios, ya que lo describen como tener una casa propia, refiriéndose al Campín como una casa arrendada. Esto nos lleva a nuestro segundo insight, que explica por qué la percepción que se tiene del Campín, de sus alrededores y el impacto que tiene en el paisaje está soldada en la percepción de la persona tiene del fútbol, sobre su estatus, cercanía al barrio, edad y ideología. Al hablar con varias personas sobre la percepción del barrio Galerías y el estadio El Campín, el factor que más influenciaba sus opiniones era su grado de pasión por el fútbol. Para ellos, la sensación que sentían al ver un partido estaba ligado con lo que pensaban del Campín y los efectos incómodos, como las riñas o la inseguridad, eran culpa del equipo rival. Así que nuestro segundo insight es la asociación emocional entre el fútbol y el estadio como una casa. Para los hinchas genera una conexión personal con el espacio, generando así una necesidad de intervenirlo, de defenderlo y de mostrarme en él. También cabe mencionar, como se dijo anteriormente, muchas interacciones que suceden en el Campín también tienen relevancia en ocasiones externas al fútbol, tal como el valor histórico. Este valor que se crea al poner una marca propia en el territorio también puede responder a interacciones que surgen a raíz de significados en la sección opuesta del espectro. Por ello, también actuar como fortaleza, ya que la demasía de emociones sentidas por los hinchas es causante de las reacciones impulsivas hasta llegar a acciones violentas, donde el estadio es aquel que se ve afectado. Como se mencionó anteriormente, al ser un espacio compartido, este refleja los valores, las intenciones y los objetivos de una amplia gama de participantes que muchas veces están en conflicto, y el Campín es el lugar donde se materializan estas situaciones. El estadio, por su carácter de escenario, no está diseñado para ocultar, y esta sensación de estar expuesto la sintió mucho un exjugador de Millonarios con el cual nos comunicamos. Incluso él jugando sentía una dualidad de miedo-alegría. Por un lado, se sentía expuesto a las amenazas de muerte de la hinchada, que como funcionan como un cuerpo completo, actúan de una manera única que no se desarrollaría si actuaran como individuos. Pero por otro lado, se sentía muy animado al jugar cuando escuchaba las barras de su equipo. Para terminar, quisiéramos resaltar unos puntos claves. Primero, el estadio contribuye al paisaje de infraestructura y territorio debido a que es una fuente de significado y de concentración de valores. Este significado se refleja en la demasía de emociones que se pueden evidenciar por parte de los fanáticos. La demasía de emociones empodera a las personas y los lleva a manifestar sus reacciones de forma física. Y segundo,
El campín se convierte en protagonista de la búsqueda del buen vivir, debido al significado que se le otorga por aquellos que se han familiarizado con él, que se sienten empoderados y lo ven como más que una infraestructura. Este busca acoplarse, es decir, modernizarse a la sociedad actual por medio de sus intervenciones en diversas áreas como comercio, seguridad, tecnología, y así contribuir al buen vivir de quienes valoran y veneran este espacio.